El tema de hoy, el programa de hoy va a versar en torno a todo lo que tiene que ver con la cuestión de género. Romances difíciles, situaciones complejas, digamos, la violencia que muchas veces se da por una relación asimétrica, y hoy nos acompañan 3 licenciadas en psicología, parte de la subcomisión del Colegio de Psicólogos Distrito 15, la subcomisión de género. Nos acompañan la licenciada María Raquel Vázquez, la licenciada Rosa Polanco y la licenciada Ana Dillon. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y es un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, para dar comienzo al tema, vamos a proponer ver y analizar un video. Así que si por favor nuestro operador puede lanzar ese video al aire. Sábado a la noche, me invitan a una cena, el chico con el que te invita a una cena, vamos. En el auto me entero que son 2 parejas. Como una cena de todas parejas. No estoy acostumbrada yo a ese tipo de evento. Lo protocolar de una relación, no sé bien cómo funciona todo lo que es relativo a la mujer siendo novia. También había niños y eso está bien. Está bien que la gente quiera seguir perpetuando la especie. Uno se preguntará por qué, con qué sentido, con qué objeto. El sol ya se apaga. ¿Por qué vamos a seguir? ¿Por qué seguimos trayendo gente al mundo? El sol se apaga. Dejémonos de parir. Visualmente ya era agotador porque estaba hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Esta gente se ama, todos se aman entre ustedes. Todos se están amando entre ustedes. O, por convención, porque cada tanto debemos hacerlo, estamos con una persona al lado y nos juntamos. Cierta... No quiero decir competencia, pero te lo digo. A ver quién se ama más, a ver quién es la pareja más feliz. No tengo ganas. Perdí. Pierdo siempre en eso, o sea, no me interesa. Mientras los hombres hablan, la dueña de casa se levanta para levantar la mesa y ahí se empiezan a levantar todas las mujeres de la mesa para limpiar la mesa. Dios me dio una concha y por tanto debería limpiar la mesa. Que me voy a levantar y voy a empezar a levantar la mesa porque si no quedo como una maleducada. Los hombres que están sentados sin levantar la puta mesa, charlando de pelotudeces. Bueno, ellos no quedan como unos maleducados porque tienen pija. Las chicas un poquito más con un training más fuerte en esto de ser novias. Levantaron la mesa muy rápido. No me quedó nada para mí para levantar. Entonces, ¿qué pasa? Miro alrededor de la mesa, lo único que queda ver una tapita de una botella y una cuchara. Imagínate cómo llegué a la cocina, con la tapita y la cuchara. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo traje esto de la mesa. Quedé como una malucada igual. Digo, bueno, nada, me quedo acá con mi equipo. Este es mi equipo. Este es claramente mi equipo que está en la cocina. Bueno, ¿de qué están hablando las chicas? Del funcionamiento del lavaplatos. Entonces yo estaba ahí, sintiéndome mal, diciendo... O estas mujeres son unas forras, o yo soy una forra. Y te digo la verdad, ellas parecían divinas. ¿Sabés qué pasa? Me parece que 2 fines de semana seguidos en una cena de parejas... No, vos andá. Ese programa de mierda me encanta. Grosso, menos mal que me quedé. Ahora sí, toda la noche de pucho y de zapping. Pucho, zapping. Menos mal que me quedé. ¿No? Sí. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear.
Me redispuse, boludo. ¡Ay, Dios, que hinchaste! Me revino. Me quedé dormida y me vino. Esto es ser mujer también. La situación de pensar en qué podía hacer como puntapié y poder pensar en algo más concreto para poder reflexionar sobre este tema. Y pensamos en este video que se llama Loca de mierda, escena para acción. Nos pareció interesante para plantear algunos puntos que son invisibles a la hora de cuando un hombre, una mujer o dos personas, vamos a decir más genérico, establecen un vínculo. Lo importante también poder pensar a partir de este video, ¿no? Nosotras nos planteamos esto algo tan cotidiano que por ahí es esta escena que se ve de esta chica que va a cenar con otras parejas, lo invisible del noviazgo, ¿no? Que poder plantear de ahí y poder pensar que ve cada uno en este video de lo invisible. Sí. ¿No? Y también preguntarnos esto de cómo ser varón o cómo ser mujer en la sociedad o en un evento de cenas para pareja, por ejemplo, ¿no? Tratamos de ver esta escena que se arma en relación en una situación de cenas de pareja. ¿Y esto se ve en las consultas psicológicas respecto a este tipo, digamos, vamos a poner que en algún punto es algo bastante grotesco? El video, digamos, que sirve para reflexionar respecto al humor y ciertas tendencias que se da, pero ¿esto se ve en la clínica, por ejemplo? Posiblemente, no, capaz que no es un motivo, obviamente, puede ser, depende, puede ser motivo de consulta o no, pero puede ser que en un relato aparezca algo de que se quedó ese día y no fue, por ejemplo, a la cena. No sé si justo a la cena o algo no hizo de alguna actividad con el novio, con la pareja. ¿Dejan las mujeres de hacer algunas cosas por este tipo de relaciones, pongámosle, tóxicas con los hombres? La queja o también la incomodidad, ¿no? Que esto es lo que aparece, la incomodidad ante situaciones que parecen naturales o parecen normales, que quizás lo que el video plantea es esto, que por eso es grotesco, ¿no? Porque está como muy planteado algo que por ahí queda invisibilizado en otros momentos, ¿no? Pero sí aparece en la clínica esta incomodidad por situaciones que en realidad por ahí no se quieren estar viviendo. Sí, o queda en una cuestión de el deber ser, el deber ser y el deber hacer, ¿no? En esta cuestión hay muchas situaciones en el video que dice, bueno, si no levanto las cosas de la mesa, se cuestiona esta mujer que está actuando, dice, si no levanto las cosas de la mesa, van a pensar todos que soy una maleducada. Dice una palabra que nos pareció interesante, como esto de ser educada para ser mujer, ¿no? Hay una cuestión de la obediencia ahí, y si te corres un poquitito, sos mirada. O sos maleducada. O sos maleducada, o genera un malestar en la... Qué poca participación o ayuda das a la dueña de casa. Por ejemplo. ¿Y cómo hacer algo contra estos estereotipos? Ahí está, estaríamos hablando de estereotipos. Primero poder pensar, creo que algunos que deben estar escuchando deben saber qué es estereotipo, pero estaría bueno despejar un poco qué significa eso, ¿no? ¿Qué estereotipos en relación al video? ¿Qué estereotipos vimos, por ejemplo, en relación a la mujer? En relación a la mujer, en cuanto ella en un momento dice que es muy clara, ¿no? Esa parte cuando dice, este es mi equipo, este es mi lugar, ¿no? Como si la cocina fuese su lugar, cuando ella por ahí quisiera estar charlando, quisiera estar en otro lugar, pero bueno, algo de esto aparece ahí, ¿no? Como que el lugar de la mujer tendría que ser, o es esperable en la sociedad, o reconocida la cocina como lugar de la mujer. ¿Podríamos pensar? Sí. ¿También? ¿Y cómo cuestionar estas cuestiones que de alguna forma u otra vienen dadas por lo que fue quizás años de seguir con estos estereotipos? ¿Cómo se puede primero visibilizar este problema y hacer algo más allá de eso? Por ejemplo, en la clínica o con una paciente, el tema es preguntar, mostrarle, ¿por qué tenés que levantar vos la mesa? ¿O por qué tenés vos que lavar los platos? ¿No? Entonces te quedan mirando. Como yo tengo que... Y sí, porque lo puede hacer tu hermano, lo puede hacer tu pareja. Empezar a mostrarle que no es, de hecho, el deber ser de ella. Claro, parecería muchas veces que va implícito. Claro.
¿Y qué pasa cuando por ahí una mujer empieza a entender que no hay un lugar natural dado, sino que puede decir que no, que puede elegir lavar los platos un día, otro día puede hacerlo su pareja, su hermano? Y empieza a ver el otro donde él está esperando de ella que lave los platos y ella parece que era sentada, ¿sí? Bueno, algo va a tener que hacer esta persona. Sí. O socialmente también trabajar estas cuestiones de los roles, porque estaríamos hablando de los roles de varones y mujeres. Estamos hablando ahora, justo se dio el video de relaciones heterosexuales, pero también es una salvedad, porque aunque sea, no lo dice el video, pero es importante, también se dan relaciones que son del mismo sexo, porque lo que se repite son los roles y las relaciones asimétricas. Es como que el mismo sistema de relación lo genera que ese vínculo se arme desde un patriarcado, que esto tampoco lo dice el video, pero me parece interesante introducirlo, cómo se van organizando las relaciones o las familias en relación a esa organización familiar, que es una distribución desigual de poder, sería. ¿Qué es el patriarcado? Para poder informar y comentarle a nuestra audiencia de la comunidad que por ahí pueden ver cuáles son los efectos de esto que visibiliza el video, pero no muchas veces queda claro qué es el patriarcado. Como algo había dicho recién, tiene que ver, bueno, es un concepto cultural, sociológico y de hecho estudiado por distintas ciencias, principalmente por las ciencias sociales. Pero nosotros desde la psicología también lo tenemos que tomar en cuenta, porque, vuelvo a repetir, desde ahí se organizan los vínculos familiares, ¿sí? Y se van constituyendo identidades, que es una de las cuestiones que nosotros también trabajamos en nuestra práctica, poder, porque ese paciente que viene a la clínica no viene colgado de una palmera o bueno, a veces depende, no, pero no sale de un repollo, tiene todo un bagaje cultural y social donde es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿desde dónde se instala? ¿En qué familia se instala? En una familia donde la hegemonía del poder está en relación al hombre, ¿sí? Patriarca, pater, padre de familia, ¿sí? Habría como varias derivaciones de la palabra. En donde el que está como resolviendo ahí la cuestión sería el pater de familia, ¿sí? Y toda la familia dirigiéndose en relación a ese lugar hegemónico, ¿no? Pero eso, como ubicamos, puede tener que ver con el sexo masculino, el sexo femenino, y es una cuestión más de roles. De roles. Tiene que ver con los roles. Sí, porque de hecho, de roles y de forma de organización familiar. Que esto también está transmitido desde siglos y siglos. Y la primera forma en donde se habla de esto, la tenemos en la Biblia, ¿no? Hay muchos lugares documentados en donde cómo se organiza una familia. Históricamente, culturalmente, la transmisión, ¿no? Tema muy pero muy interesante el que estamos escuchando y abordando hoy respecto a el género, la familia, la violencia, cómo se genera la violencia. Seguimos en hora60.com, este es nuestro programa, Nosotros y la Psicología. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo en facebook.com/hora60, todo en letras. Tienen el Twitter, nuestro Twitter es @hora60 en números, y nuestro hashtag Nosotros y la Psicología. Y habíamos quedado en un punto muy interesante respecto al patriarcado, la violencia, cómo se ejerce la violencia sobre la mujer, podríamos decir, por un lado, y por otro lado también aquello que tiene que ver con los roles, ¿no? Que muchas veces esto queda tapado o no dicho, que tiene que ver que por ahí una mujer termina ejerciendo un rol patriarcal, también esto puede suceder. Sí. Ahora, surge un tema muy interesante al respecto de ¿qué es la violencia económica? Digo, porque muchas veces cuando una mujer quiere separarse, y esto es algo que se ve, se palpa desde los espacios clínicos, comunitarios, cuando una mujer quiere separarse, se encuentra con la dificultad que no tiene el sustento económico necesario para hacerlo, como para irse, para poder sostener un hogar y demás, y ahí hay un punto asimétrico muy fuerte. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, de alguna manera creo que esto que vos decís
tiene mucha relación con la violencia, y creo que acá también tenemos que mencionar el tema del poder, ¿no? Con lo económico. Y de alguna manera lo económico genera un poder, y ahí hay una simetría, ¿no? En cada casa. Y esto a la mujer, a la hora de querer separarse, como mencionabas vos recién, genera un inconveniente, ¿no? Y el poder queda del lado del hombre de alguna manera. Ya sea, a pesar de que hoy en día la mujer trabaja, la mujer tiene su sueldo, por lo general, y hay estadísticas al respecto, la mujer destina su dinero a cosas que tienen que ver con el hogar. Y volvemos a pensar de nuevo en el video ¿no? Como el lugar de la mujer está en la cocina y en los estereotipos. Y el dinero de la mujer, el dinero que ingresa para la mujer, está destinado por lo general a todo lo relacionado con al cuidado de los hijos, a la casa, a la comida, y tal vez, y esto es para poder pensarlo y abrirlo quizás, el dinero de los hombres va a otro lado, ¿no? Va a las vacaciones, y esto pasa y se repite. Y esto tiene que ver con el poder económico y lo que pasa en cada hogar. ¿Y cómo es que se llega a estos acuerdos? Sí, ya está implícita la pareja. Ajá. Podría hablar de la caja chica, la que tiene la mujer, ¿no? Ajá. ¿Cómo es eso? La caja chica es los gastos domésticos, así, comprar caramelos a los chicos, comprarte una pollerita, los zapatitos, pero los gastos grandes, el auto, cambiar la casa, todo eso depende del lugar del hombre. En esa simetría yo creo que, es donde se produce el aplastamiento de la mujer, o sea, el poder del hombre, en el cual la mujer, con esta caja chica, en el momento de separarse, ya está pensando que no va a poder sostenerse. Entonces se mantiene dentro de la pareja por una cuestión económica, y ahí este señor o quien fuera, señor puede ser en una pareja de hombres, una pareja de mujeres, se repiten los mismos roles, se da de la misma manera, queda sometida a esa situación, y bueno, hay que hacer un trabajo duro y con mucha angustia. ¿Y por qué ahí vemos esta repetición de estereotipos donde la mujer queda atrapada en esa caja chica? Podríamos pensar, a ver, la caja chica que lo plantea una autora y psicóloga también, Clara Coria, está hablando en relación a lo que es los acuerdos, entre comillas, que se generan en una relación. Generalmente la mujer queda muy limitada en ese acuerdo. Entonces, queda en el ámbito doméstico, en algunas familias, trabajando adentro de las casas, con el cuidado y con la crianza de los chicos y manejando ese dinero que está como parte de lo que es vivir durante el mes. Pero ¿qué pasa con el afuera, que sería la vida pública? Muchas mujeres están en la doble función, público y privado. Pero el público por lo general son sueldos, y lamentablemente en el mercado laboral todavía tenemos muchas desigualdades, tenemos sueldos bajos en relación a los hombres. Hay mujeres que han llegado a niveles mucho más desarrollados en sus profesiones o en niveles de carrera empresarial, pero son las menos. Por lo general en el grupo familiar la mujer es la que ingresa menos. Entonces todo ese dinero posiblemente esté destinado a lo que decía la compañera, a la crianza, a pagar el colegio, a pagarla a otra señora que cuida también. Bueno, a la hora de poder separarse, como decía también Rosa, dice, ¿qué hace con todos esos recursos? Que son pocos, porque en general, ya saben, muchas de las que están escuchando seguramente se dan cuenta cuando piensan en, uy, el sueldo no me alcanza, seguramente. Más todavía si sos mujer en este mercado laboral, mucho más difícil. ¿Y qué pasa? Algunas también sufren despidos porque en las situaciones de violencia más extremas no las dejan trabajar o las hacen faltar o van a hacerle inconvenientes al lugar de trabajo, y todo eso genera que esta mujer pierda recursos. O los tiene y son muy escasos, o los puede perder, y eso es mucho más salir a la afuera y cortar con este circuito, ¿no? Que es poder separarse y salir de esa relación. ¿Y por qué? A ver, hay una variable que se empieza a repetir cada vez con más intensidad hasta casi ser una constante, que es ¿por qué la mujer termina haciendo este tipo de acuerdos que terminan dejándola relegada dentro de lo que es la vida familiar? En principio porque es lo que conoce y viene criada ya de esa manera.
¿sí? Las mujeres, las madres enseñan y ya desde chiquitos cuando le compramos la cocinita a la nena para jugar, la princesita y el cochecito al nene, o sea, se reproduce desde que nacemos prácticamente en los lugares con los juguetes, con el tipo de juegos. De esa manera uno va tomando como natural el deber hacer de cada uno. Y en ese punto, digamos que cuando vemos las estadísticas respecto a quienes acceden más a una educación universitaria, en este momento las mujeres acceden con mayor frecuencia que los hombres. Y digamos, me parece que acá hay un punto interesante que quizás ustedes nos puedan ayudar a reflexionar, que tiene que ver por qué hay veces que la mujer, incluso teniendo un ingreso económico mayor al hombre, termina sufriendo de algún modo la violencia. Creo que de alguna manera, un poco lo que decía Rosa, ¿no? Esto de la palabra esta de lo naturalizado, ¿no? Lo que corresponde, que tiene que ver con estos mitos de mujer madre, ¿no? Y por eso por ahí en la clínica es poder problematizar un poquito esto y estas preguntas que uno hace desde el lado analista de ¿y por qué no levantó la mesa otro, no? Sí, perdóname. Puede ser también lo que está diciendo la dependencia económica concreta de esto de tener menos recursos para poder, hacer lo que quiera decidir hacer con el dinero, pero también está la dependencia emocional que genera ciertos vínculos, ¿no? Sí. En donde ahí la mujer queda atrapada, por más que tenga, por ejemplo, un recurso económico, un buen sueldo, igual tiene un vínculo que quedó atrapada y no puede salir. Genera otra cosa y le puede traer también consecuencias económicas muy graves también. Tiraron dos datos muy interesantes, dos conceptos que no me gustaría dejar pasar. El primero es el de el mito de mujer madre. ¿Qué significa eso? Y es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto de pensar que la mujer es poder separar lo biológico de lo cultural, ¿no? De lo cultural. Y poder pensar que la mujer no está destinada a ser madre solo por tener un útero, digamos, o como dice el video un poco grotescamente, no lo voy a repetir, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y esto de lo natural, sí. Sí, además apunta a la idea de que para ser mujer tenés que ser madre. Claro, hay un mandato a cumplir. Esto, ser madre o mujer es igual a ser madre. Y claro, si no sos madre, no sos mujer, en lo esperado de la sociedad. O sos loca, o sos otros adjetivos que no tienen que ver con la maternidad, ¿no? ¿Y cómo hacer para luchar con esta imposición cultural, ideológica que lleva tanto tiempo? ¿Cómo se hace? Y es muy difícil. Hay pocas pacientes en la clínica que se lo cuestionan, que no quieren ni les interesa tener hijos, pero sientan la mirada. ¿Y cuándo vas a tener chicos? O si no está en pareja y pasó los 30. Sí, ¿qué pasa que no tenés novio? Si estás de novio, ¿por qué no te vas a casar? Y después, ¿cuándo vas a tener hijos? Y siempre está la pregunta. Las cuestiones de sentirte que culpable. Lo que reciben del otro, van a una fiesta, ponele, y le dicen, ay, y ahora van a tener hijos, y esto lo traen los pacientes, como una presión de lo social. En su pareja, ahora van a tener hijos, ahora después que, no sé, van a tener otro hijo, tuvieron un hijo y le preguntan, ahora van a tener un segundo hijo, o están solos, ay, ¿todavía no te casaste? No sé, son preguntas que las traen y a veces las traen en situaciones que pasan y que viven. Eso a nivel de consultorio, pero me parece interesante en lo que estás también diciendo, que las escuelas es un lugar para visibilizar esto, ¿sí? Porque tenemos que trabajar a nivel preventivo. Tema muy interesante que nos deja la pauta y la posibilidad para seguir reflexionando sobre este tema que hace falta muchísima visibilización. Y hay un par de temas que me gustaría tocar a partir del próximo bloque. Violencia, ¿qué está pasando en esta época? ¿Por qué en este momento se empieza a visibilizar cada vez más estas cuestiones de género? ¿Cuáles son las políticas de Estado que se deberían tomar? Cuarto y último bloque en Nosotros y la Psicología. Seguimos hablando de todo lo que es relativo al género y en este punto hoy nos acompañan 3 licenciadas en Psicología, María Raquel Vázquez, Rosa Polanco y Ana Dillon, y estamos muy pero muy contentos de poder seguir visibilizando este tema que muchas veces queda tapado por la opinión pública porque muchas veces solo toma
cariz y relevancia cuando muere una mujer o una mujer es sometida a cuestiones de una violencia infernal, ¿no? Pero sabemos que todo el tiempo es algo continuo las inclemencias que sufren las mujeres en nuestro país. Asimismo también sabemos que esto sucede prácticamente en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Nos había quedado pendiente ahí un tema respecto a cómo son estos circuitos de violencia. Bien. Quería decir algo antes de, entre paréntesis, que bueno, no hace mucho, el 3 de junio, hubo una marcha muy importante donde hubo toda una sociedad expresándose en relación a femicidios, ¿no? Que sería la expresión más extrema de la violencia. Lo importante y visibilizar esto, porque tiene que ver con lo que Pedro me está preguntando, el ciclo de violencia, ¿sí? Los ciclos de violencia van a ir, para llegar a un femicidio, tuvieron que repetirse varias veces y escalonadamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir escalonadamente? Que cada hecho, desde lo más invisible, por eso retomo el título de este programa, que fue lo invisible del noviazgo, desde una palabra que desprestigia al otro, desde un tirón de pelo, desde un empujón, o eso obviamente ya estoy poniendo graduaciones, a cosas mucho más graves que pueden terminar con perder la vida a una persona, ¿no? O sea, que uno ataca a otra persona y la hace perder la vida. Todo eso está en un contexto que se llama ciclo de violencia. Y en ese ciclo de violencia que se va repitiendo y se da en forma sistematizada en un vínculo, empieza con una etapa de acumulación de tensión. Esa es la primera etapa, donde la persona que agrede a la otra empieza a descalificarla, a hacer chistes en público, a desprestigiar, a desacreditar, como cosas que van acumulando tensión, ¿no? Hasta que sucede que la persona que está padeciendo eso, suceden muchos síndromes, muchos malestares psicológicos, angustias, síntomas en el cuerpo. Hay mujeres que llegan a los consultorios con diabetes o con hipertensiones, picos de hipertensiones, con cáncer, con un montón de enfermedades que no saben bien por qué y después empiezan a asociar lo que tiene que ver con lo que están viviendo. Bueno, llega a otra fase que sería la explosión de la violencia, ¿sí? Se le dice, de cualquier forma de violencia estamos hablando. La explosión de la violencia, y esto quiero aclararlo y que quede bien claro, que la violencia no es solamente física, tenemos violencia emocional, económica, como ya lo habíamos mencionado en los otros módulos, violencia psicológica, que es también una de las más graves, porque están en todos los tipos de violencia, la violencia psicológica. Bueno, en este punto de explosión puede darse cualquiera de esas formas de violencia. ¿Y qué sucede después? Esa persona sufre, padece, con un montón de sintomatología, lo vive como traumático, y de hecho es traumático porque es un hecho real y que la devasta emocionalmente y psicológicamente, y empieza a pasar que esa persona que le cometió ese daño empieza a generar a veces son silencios, directamente no dice nada, y otras veces son arrepentimientos y promesas de cambio, ¿sí? A la persona que lo sufre. Esta persona, socialmente y culturalmente, que debe ser educada, que debe obedecer, que debe cuidar al otro, que el amor romántico, que la familia y que la maternidad, y todas esas cosas que una autora lo toma como la ilusión de la familia y distintos mitos, que es Ana María Fernández, lo desarrolla en un libro, hace que, además de otros efectos de la violencia, que esa mujer se quede ahí creyéndole a esa persona, y entonces queda atrapada, porque no es que quiere no sé qué, no puede salir de eso, y queda atrapada. Y no puede salir porque lo justifica él haciéndose responsable de ella, de lo que está sucediendo. Claro, toma la palabra del otro, la culpable soy el agresor culpabiliza a la víctima. Algo para molestarlo. Sí. Y ahí es otro factor, la vergüenza, el miedo, la culpabilidad del agresor hacia la víctima, diciéndole vos tenés. Bueno, todas esas cuestiones en la misma víctima hace que se quede en ese ciclo. ¿Y qué pasa? Se vuelve a repetir. Porque al final, ¿cuánto dura? Que le dicen luna de miel, un mes más o menos.
y a veces se van achicando los espacios entre una fase y otra, y se vuelve a repetir, hasta, y esto queda atrapado en un silencio, por lo general en un ámbito doméstico, y no sale de ahí, porque empieza a perder lazos la mujer, no puede pedir ayuda, y nos encontramos en casos, lamentablemente en muchos casos, en una situación en donde perdió la vida, o quedó lesionada de un riñón, por ejemplo, una costilla rota, o la mujer intentó suicidarse. El tipo ni le tocó un pelo, el hombre, no quiero decirlo, disculpe, no le tocó ni un pelo, pero esa mujer quiso ir a tirarse abajo del tren. Y ese intento de suicidio fue parte de esta violencia padecida, entre otros motivos, ¿no? Pero colaboró bastante para hacer un intento de suicidio. ¿Cómo detectar un violento? ¿Cuáles pueden ser los indicios donde alguien que recién empieza a salir con alguien, digo, un violento, como puede ser una violenta? ¿Cómo detectar una persona violenta? Yo creo que a veces lo que uno escucha empiezan con el tema de los celos, ¿sí? A controlarla, dónde fuiste, a qué hora volviste, un tipo de control, revisarle el celular, o ella o él, ¿no? Revisar el celular, dudar de lo que hace, seguirla. Son todas pequeñas cosas que van mostrando ahí querer someter al otro. O sea, son las cosas invisibles, porque realmente lo toman como que es celoso, me quiere mucho, dice la otra persona, ¿no? La otra parte. A mí me parece muy importante, esto que dice Rosa, y también poder pensar esto que decía Raquel de los lazos, ¿no? Y esto, por lo general, los lazos se pierden, la referencia a un otro se pierde. Y esto es lo difícil y lo complicado, ¿no? Que esto queda como encapsulado, y me parece que la objetividad y la mirada de afuera es quien puede ver que algo ahí está pasando también, ¿no? Además de estos indicadores que se lo puede por ahí llegar a ver la propia persona, pero a veces no es tan fácil. Sí, y en la característica en sí, respondiendo a la pregunta de Pedro, es, por ejemplo, esto del celo, control, culpabilizar a la víctima, que esto lo habíamos dicho también, a la mujer que está padeciendo, la culpabiliza, tiene una doble fachada, que eso también se ve. ¿Qué pasa? Y te lo dicen las mujeres cuando vienen a pedir ayuda. ¡Ay, para los demás es divino total! Te dicen. Es el mejor vecino, el mejor empleado, el mejor el mejor compañero, todo. Pero adentro, en casa, un desastre. O sea, ellas lo ven como realmente es. Y se le dice, desde la psicología, la doble fachada. Y es una característica se repite en muchos de las personas que ejercen violencia. ¿Por qué muchas veces se tiende a dejar de lado este tema de los medios de comunicación y solo surge con fuerza cuando hay algún tipo de femicidio o algo que trasciende mediáticamente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo piensan? Y en principio porque no hay política pública, y lo que se muestra es cuando ya el hecho está consumado. O sea, se podría prevenir de muchas maneras. En principio, cuando van a hacer una denuncia, que las tomen en serio. En la Marcha Nacional de las Mujeres hemos escuchado muchos casos, que si hubiese la policía escuchado en su momento, por ahí haberle a alguien dicho que eso es lo que estaba sufriendo esta mujer, era violencia, por ahí no hubiese terminado como terminó. ¿Qué políticas públicas hacen falta para poder prevenir este flagelo? Sí, en principio, retomando un poquito la última pregunta, el tema de la comunicación, lamentablemente en muchos medios de comunicación esto es como un producto que venden y no hay una real conciencia sobre lo que está sufriendo esa persona y lo que sufren muchas personas. Entonces venden el producto de que esa persona fue un homicidio, femicidio. Es algo que vende. Algo que vende, lamentablemente. Y a nivel político, y esto me hago cargo yo, muchas personas lo utilizan y no tienen conciencia de lo que están diciendo. Se cuelgan un cartelito, pero a la hora de pensar en políticas públicas, no hay gestión sobre eso. Entonces, volviendo ahora a la pregunta de las políticas públicas, lo primero que es importante es el presupuesto.
Si no tenemos presupuesto a nivel local, digo, esto a nivel de municipio, a nivel nación y a nivel provincial. Lo importante, y de hecho muchas mujeres funcionarias que están a cargo de lugares que son importantes para gestionar políticas públicas, lo primero que hablan, y de hecho en el Encuentro Nacional de las Mujeres también se dijo, el presupuesto, que lamentablemente hay falta de presupuesto. Entonces, si tenemos el dinero, que sería, y tiene algo que ver con el recurso, con el dinero, ahí tendremos la posibilidad de implementar políticas públicas. ¿Cómo ser? Mayores servicios de atención, ¿sí? Que las mujeres tengan mayor acceso, mayores recursos humanos, o sea, que en las instituciones haya más profesionales en equipos interdisciplinarios, capacitados y en atención para las personas que necesitan eso. Tanto en ámbito de salud, en ámbito de educación, en ámbito de seguridad y en ámbito de justicia. En esos 3 ámbitos tendría que haber equipos interdisciplinarios, no uno, muchos, para dar una atención y que la escucha, además de un personal policial, esté siendo escuchada desde profesionales que puedan detectar el riesgo y de esa persona que está padeciendo y de ahí elaborar estrategias de cuidado. Otra política pública importante es la prevención. Trabajar a nivel de prevención, que esto lo habíamos hablado, a nivel de las escuelas. Por ejemplo, a nivel del ámbito de la salud. Hay actividades que hasta en las salas de espera se pueden hacer talleres, por ejemplo, mientras que espera la gente. Lo digo desde lo más básico. Y si no, desde el mismo servicio, pediatría, distintos servicios de salud mental, se podría trabajar esta temática porque atraviesa. Lo interesante del género es que podemos atravesarlo en distintos ámbitos y en distintas, con distintas disciplinas abordarlo, ¿sí? Y después, a ver, no sé si algo más, alguna otra política se les ocurre. No, me parece que es fundamental esto que vos decís, ¿no? De, bueno, la prevención, las escuelas, poder empezar a cambiar la mirada en ciertos aspectos y se puede empezar desde los más chicos, esto es así. Y también me parece importante tener en cuenta, porque hablamos mucho de las mujeres, aunque despegamos también de lo biológico, ¿no? Varias veces se ve más en mujeres este tipo de violencia, pero también me parece importante decir que los hombres también sufren este tipo de relaciones, ¿no? Que el no cuidado, cuando un bebé nace, que no sea ese rol el asignado, también es sufrido por el hombre. Acá me parece importante que si bien se sabe que hay un porcentaje que es muy mínimo, todas las políticas públicas, y de hecho se ha fundamentado que la atención y se prioriza la atención de niños y mujeres, porque lamentablemente las estadísticas hablan por sí solas y lo dicen. Seguro. En relación al hombre, la población a trabajar tiene que ser en la adolescencia y en la niñez, para que no sigan repitiendo modelos machistas de cómo vincularse con mujeres. Y las mismas mujeres también. Porque de alguna manera, que Pedro también lo dijo, en relación a que puedan estar viéndose que reproducen roles patriarcales, porque sin querer estamos en una sociedad y podemos estar asimilando y reproduciendo. Entonces me parece que ya cuando el hombre está cometiendo un hecho o la situación ya del hecho de violencia, ya estamos en un nivel más complicado. Entonces me parece que las políticas públicas tendrían que estar muy enfocadas a la prevención. Al nivel secundario, que sería la atención también, porque tenemos el hecho, pero no quedarnos apagando los fuegos todo el tiempo, porque si no hay un desgaste total, hasta los pocos recursos que hay se terminan desgastando. Y hay un tercer nivel, que sería, en salud se habla de rehabilitación, pero en realidad yo lo pensaría en género, cómo esta mujer pueda generar recursos para poder autogestionarse. Por ejemplo, subsidios, microemprendimientos, que las empresas no despidan a las mujeres por sufrir violencia, porque de hecho ha pasado situaciones que lo habíamos dicho, y que eso no sea, o sea, al contrario, si te despiden por eso, sea una forma. Llegamos al final del programa, muchísimas gracias Raquel, Rosa, Ana. Bueno, intentamos abordar este tema de género, un tema muy pero muy actual, tratando de visibilizar esta temática. Bueno, soy Pedro Salas y esto fue Nosotros y la Psicología.